A continuación, y como última ponencia de esta segunda jornada del Seminario Internacional de Derecho Administrativo, me permito presentar a la siguiente ponente, de la cual leeré su semblanza curricular. La abogada Tamara Paredes es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca. Además, es maestranda en la Maestría de Derecho Administrativo por la Universidad de Córdoba en Argentina. Actualmente se desempeña como abogada en los tribunales administrativos de faltas de la ciudad de Córdoba, Argentina. Y es secretaria general en la Asociación Latinoamericana de Derecho Administrativo. Así que, queridísima abogada, también me atrevo a decir que usted ha sido como una coordinadora, porque me ha apoyado bastante en la organización de este seminario. Ha tenido un trabajo brillante y yo estoy muy agradecido por su amabilidad, su gentileza y por estar dispuesta en cualquier momento del día a darme todo el apoyo para poder llevar a cabo este seminario. Así que, a través de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la Unidad Académica de Derecho, le damos la más cordial bienvenida y le dejo el micrófono para que durante 30 minutos nos imparta su ponencia, la cual será la de clausura de este segundo día. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Nayarit por generar estos espacios de diálogo e intercambio de ideas. Muchas gracias al licenciado Alfredo Delgadillo, que la verdad ha tenido la amabilidad de tenerme en cuenta para esta actividad, que particularmente me llena de alegría, porque es para homenajear a quien de alguna manera ha sido el profesor de todos, porque utilizamos constantemente sus obras. Y a manera de homenaje me gustaría reflexionar en esto, en la obra del doctor Gordillo. Las obras del doctor Gordillo son utilizadas desde el grado. Yo creo que los estudiantes que recién están en el inicio de su carrera la utilizan por el lenguaje sencillo que tienen, pero a la vez son un instrumento necesario, infaltable, para aquellos que ya son avesados en la carrera, para decirlo de alguna manera, son juristas que ya se hayan curtidos por el ejercicio de esta hermosa profesión. Y esto es porque no solamente tienen un lenguaje sencillo, sino de que son altamente profundos. Entonces, puede acudir a él el estudiante y también la persona de gran experiencia. Y a manera de homenaje, me gustaría leer una pequeña frase del libro que el mismo doctor Gordillo recomendó ayer en la carta que Alfredo leyó. A mi padre, este soy yo. La verdad que me parece un libro hermoso. Y voy a citar textualmente la frase que quiero compartir con ustedes. Escribir es un dato fundamental de mi vida, como el derecho, que marca, o al menos transmite, parte de quién soy. Doctor Gordillo, muchas gracias por compartir quién es usted a través de cada una de sus obras, que generosamente pone a disposición porque son libres y gratuitas. Y eso habla de su generosidad. Ya iniciando en el tema que se me ha pedido que comparta con ustedes, voy a primero abordar lo que es el derecho administrativo, para luego hacer una referencia a los derechos humanos, para terminar con una conclusión referida a lo que muchos han dado por llamar la nueva normalidad. Y vamos a reflexionar sobre esto a través de una imagen. Bueno, si nosotros pensamos qué es el derecho administrativo, la definición primera que se nos viene a la mente es el conjunto de normas que regulan la relación entre el Estado y el particular. Ahora, yo los invito a que imaginariamente coloquen al derecho administrativo en una línea de tiempo. En esa línea de tiempo pensemos en un derecho administrativo del pasado, del presente y del futuro.
Justamente el doctor Agustín Gordillo tiene el título de un capítulo de una de sus obras que se llama El derecho administrativo del pasado, del presente y del futuro. Ahora, en esa línea de tiempo nos paremos en el derecho administrativo del pasado. El derecho administrativo del pasado está caracterizado por ser un estado de policía, ¿bien? En este estado había un soberano que era incapaz de equivocarse. Tenía un derecho ilimitado a administrar. Y en cuanto a esta relación que mencionábamos entre el Estado y el particular se hallaba reducido a ser un mero objeto del poder estatal. O sea, no tenía la característica de sujeto. Y en cuanto al ordenamiento jurídico, si bien existía, no era obligatorio para este soberano. Justamente por esta circunstancia, el doctor Gordillo advierte un cierto peligro, no solamente por la coincidencia semántica entre lo que es el derecho, el estado de policía y el poder de policía, sino también porque el poder de policía ha servido como fundamento en momentos difíciles, alejados de la democracia. Dentro de lo que es el estado de policía, el poder de policía era definido como un poder estatal jurídicamente ilimitado de coaccionar y de dictar órdenes. ¿Con qué finalidad? Para realizar lo que el soberano creía conveniente. ¿Ven el peligro de eso? El poder, el Estado, el ordenamiento, todo estaba de alguna manera direccionado a hacer lo que el soberano estimaba más conveniente. Luego, a grandes rasgos, este Estado evoluciona y pasamos a un Estado de derecho. Acá en el Estado de Derecho, el Estado no va a poder hacer lo que le plazca. Ya no hay ninguna ley que no lo obliga. Ya no decimos que el Estado no comete daños. Empezamos a observar de que el Estado debe respetar a un individuo dotado de derechos, que se para frente al Estado. Ahora los invito a que pensemos, nos paremos de nuevo en la línea de tiempo, ¿verdad? Y pensemos en el derecho administrativo del presente. ¿Y a qué me refiero con el derecho administrativo del presente? El derecho administrativo del presente era el que hasta hace poco vivíamos antes de la irrupción del virus o de la pandemia. Y creo que lo principal o el carácter principal de este derecho administrativo del presente era la dignidad humana. No sé si ustedes han tenido oportunidad de escuchar el cierre de ayer del doctor Jaime Rodríguez Arana, pero si no lo han hecho, los invito a que lo puedan hacer porque la verdad no tiene desperdicio. Él hablaba de que la dignidad humana era la esencia del derecho. Y esta dignidad humana se erigía contra el poder, se levantaba contra el poder, que desea ignorarla o destruirla. Por otro lado, un autor argentino que también habla sobre la dignidad humana es San Martín. Y habla sobre la cultura de la dignidad humana que inicia en 1983 en Argentina con la llegada de la democracia. ¿Qué hablamos cuando hablamos de la cultura de la dignidad humana? Hablamos que ningún curso de acción del Estado o política pública puede fundarse sobre el desprecio de esta dignidad humana, sobre el desconocimiento del carácter de digno de las personas. Varias veces la Corte Suprema de Justicia ha mencionado, referido a la persona, que la persona es el eje y el centro de todo el sistema jurídico, y por lo tanto es un fin en sí mismo y no un medio.
Entonces, aunando estas dos cosas, primero, de la cultura de la dignidad humana, y que debemos pensar eso llevado a los procedimientos, llevados a las normas, llevados a la cultura en general, debemos pensar, por ejemplo, de que antes decíamos, ¿qué es un procedimiento? El procedimiento es la serie concatenada de actos destinadas a la consecución, por ejemplo, de una sentencia. No debemos esperar de que recién en la sentencia se respete la dignidad humana, sino que esta serie consecutiva y concatenada de actos, cada uno de esos pasos, debe realizarse respetando esa dignidad humana. Eso significa estar insertos dentro de la cultura de la dignidad. Si pensamos un poquito de dónde deriva la expresión griega digno, deriva de axios, que significa valioso, apreciado, merecedor, precioso. Las personas tienen valor por su condición de tal. Entonces, todo el sistema jurídico debe tender al respeto de ese valor. Ahora pensemos en algunas normas que justamente le dan importancia a la dignidad humana. A mí me gustaría poner de sobresalto tres. La primera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos de Nueva York de 1966, que subraya la importancia de la dignidad humana al decir que los derechos humanos derivan de la dignidad humana. Por otro lado, la Constitución española, en el artículo 10, apartado primero, menciona la importancia de la dignidad humana al decir de que es el fundamento del orden político y la paz social. En cuanto a la Argentina, el artículo 51 del Código Civil y Comercial menciona la inviolabilidad de la persona humana y luego menciona que la persona tiene el derecho al reconocimiento y al respeto de su dignidad. Todo este paradigma es lo que impregna el derecho administrativo del presente. Pero volvamos a la línea de tiempo. Pensemos en el derecho administrativo del futuro. Con la irrupción de la pandemia, todo aquello que considerábamos cotidiano, de alguna manera se ha visto modificado. Y honestamente, esta parte es un poco más reflexiva, porque lo anterior lo conocemos, lo presente lo estamos viviendo, pero del futuro solo nos queda reflexionar en base a indicios que tenemos. Y en esta parte me gustaría decirles de que tengo miedo que el derecho administrativo del futuro sea el derecho administrativo del pasado. Tengo miedo de que el sujeto de derecho, como en ese entonces, quede reducido a ser un mero objeto de poder. Tengo miedo de que los estados de repente empiecen a ignorar los ordenamientos jurídicos y sus principios. Tengo miedo de que los estados se vuelvan cada día más parecidos a dioses que no se equivocan, que a la figura de las instituciones que están sostenidas para el bienestar general. La verdad que todas estas son preocupaciones en donde pienso que los estados no deben empezar a decidir por las personas ignorando lo que es su autodeterminación y libertad, porque eso sería ir abandonando la democracia. Y para ser aún más honesta, les voy a comentar de que hay dos expresiones que actualmente son muy utilizadas y a mí me generan cierto desagrado. Y les voy a decir por qué no me agradan del todo. Porque sé dónde empiezan, pero no dónde terminan. Sé a lo que se refieren, pero el contenido que subyace en ellas, por lo menos, parece inquietarme. Los dos términos son nueva normalidad y hay cosas que han llegado para quedarse. Voy a explicar por qué estos dos términos no me agradan del todo.
Todos sabemos de que, como dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, las circunstancias extraordinarias merecen o requieren respuestas extraordinarias. Pero, por ejemplo, el caso Peralta menciona que esta emergencia que nace dentro de la Constitución, o sea, dentro de la Constitución y no fuera de ella, debe durar durante un tiempo razonable. ¿Y cuál es ese tiempo razonable? El que duran las causas que lo han originado. ¿Bien? Nosotros no debemos naturalizar o internalizar, pienso yo, esta injerencia constante del Estado. Está bien de que incorporemos dentro de la nueva habitualidad hábitos como usar el barbijo, lavarnos las manos, adquirir productos de limpieza y demás cosas, pero no debemos acostumbrarnos a la aguda intervención del Estado en muchas de nuestras actividades, justamente afectando lo que es nuestra libertad y nuestra autodeterminación. Y debemos reflexionar que aquello que, como bien lo dice muchas veces Alfonso Buteler, aquello que nace como constitucional puede devenir en inconstitucional por el paso del tiempo y por otros factores. ¿Hasta cuándo el Estado va a intervenir de manera tal en asuntos tan sensibles como casarse o no casarse, poder ejercer libremente un culto, poder comerciar? Durante el tiempo que dure una emergencia está bien, pero prolongado en el tiempo nos parecemos más a los estados totalitarios o al estado de policía que a otra cosa. En cuanto al segundo tema que prometí abordar, son los derechos humanos. ¿Bien? Los derechos humanos, esa conciencia del derecho humano, considero, evolucionó mucho en el sistema argentino con la reforma del 94, en donde en el artículo 75, inciso 22, se incorporan tratados internacionales que adquieren jerarquía constitucional y que se encuentran sobre las leyes. ¿Bien? Dentro de un abanico de pactos internacionales que menciona el artículo 75, se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo segundo, inciso primero, hace referencia a que los estados se comprometen a adoptar medidas hasta lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos allí reconocidos. Y esto es una verdadera obligación internacional, no es solamente un deber moral. Yendo directamente a lo que se puede considerar un derecho humano, me gusta la reflexión que hace un constitucionalista, Vidar Campos. Vidar Campos menciona que los derechos humanos son aquellos que son inherentes a la persona, que no los poseen uno, pocos, algunos, muchos, sino todos y cada uno. Todos poseemos derechos humanos por nuestro carácter de hombre, y no por una relación especial que podamos tener con el Estado. Y a manera de reflexión, me gustaría, doctor Alfredo, ¿podría compartir con nosotros esa pintura que le pedí? Sí, claro que sí. Ahorita voy a compartir Muchas pantalla gracias. para eso. Bueno, justamente. Esta es la más grande. A Ahí. modo, sí, muchas gracias, doctor. A modo de finalizar el tema, los voy a invitar a mirar esta pintura y les voy a contar una historia. Manet
cuando pintó esta pintura, que es El torero muerto. Al principio, cuando la pintó el toro, que ustedes ven que es bastante pequeño. Manet se caracterizaba o quería intentar pintar de manera real lo que era la corrida de los toros. Si uno puede observar, el toro es demasiado pequeño en relación a lo que es el torero y la demás pintura, ¿bien? Cuando presenta la pintura, recibe fuertes críticas. Algunas muy graciosas, por ejemplo, dicen de que el toro es una rata con cuernos. Esto se debía a que Manet desconocía el tamaño del toro. Nunca había visto un toro. Entonces, cuando lo pone en el contexto, pierde realidad y se arruina la pintura. Enojado Manet por las críticas, corta la pintura y quedan dos pinturas. Una que es muy famosa, El torero muerto, y la otra, La corrida de los toros. Cada una va a un museo distinto. ¿Qué quiero aludir con esto? Desconocer las dimensiones reales de las cosas nos puede arruinar la pintura. Tenemos el derecho humano a conocer la verdad de las cosas que están sucediendo, para poder dirigirnos con libertad y autodeterminación, cada una de las personas. Y no me refiero al gobierno de mi país o de algún país en particular. Los países que actúan como si nada ocurriera frente a la pandemia, como los que actúan de manera aguda, restringiendo de manera absoluta los derechos, es igualmente grave. Y también quiero mencionarles que tenemos derecho a acceder a la información, derecho a, como dice Miriam Ibanega, a realizar preguntas incómodas. Y los estados tienen el deber de responder esas preguntas incómodas para saber la marcha de las cosas que están sucediendo. Más que nunca, los estados deben responder de qué están haciendo. Debe pasarse por el tamiz de la razonabilidad cada una de las decisiones. La emergencia no es una excepción a la democracia. Con eso concluyo. Gracias. Voy a dejar, a ver, listo. Abogada Tamara, de verdad que nos gustó muchísimo su presentación, muy clara, muy didáctica, y nos deja muy en claro la importancia, como lo han mencionado en los últimos tiempos los administrativistas, de que el interés general tiene que ser la base de la administración, el ser humano, y como dice usted, y lo ejemplificó perfectamente con esa línea de tiempo, que lo escribe también Agustín Gordillo, está en el tomo 1 de su Tratado de Derecho Administrativo, el pasado, presente y futuro del derecho administrativo. Usted lo trajo a la realidad de una forma pulcra, brillante, y fue muy claro para nosotros. Entonces, tenemos 10 minutos, 15 minutos, de acuerdo a la extensión de la pregunta o la respuesta. Si alguien quiere tomar el micrófono y hacerla, adelante. Y en caso de que de los que estamos aquí en Zoom, nadie tenga alguna pregunta, puedo pasar a leer las que me han hecho llegar por WhatsApp. Así que, si alguien tiene alguna pregunta, les dejo el micrófono. Bien, entonces leeré la de WhatsApp. Voy a abrirla. Me preguntan de aquí de la Universidad Autónoma de Nayarit. Licenciada Tamara, gusto en saludarle. La felicito por su participación. Quiero saber cómo puede ser el ser humano el centro de la administración pública cuando lo principal es que el presupuesto sea la base para una buena administración. Saludos y una vez más la felicito. Bueno, en primer lugar agradezco la pregunta. Primero, yo
tengo mi punto de vista. Creo que en realidad los derechos humanos no están sujetos, a ver, existen los derechos y existen los costos de los derechos. Cada derecho implica una infraestructura para su cumplimiento, pero no creo que la dignidad humana dependa de un PBI fluctuante de un país. Creo que la dignidad humana se lleva a cabo mediante distintas políticas públicas. Los estados que poseen recursos deben articular las mejores medidas para poder hacer reales estos recursos, estos derechos. Y no creo que una persona de un país desarrollado, entre comillas, tenga mayores derechos humanos que una persona de un país subdesarrollado, entre comillas también. Creo que los derechos sí tienen un costo para su articulación, pero su existencia y su plena efectividad no debe jamás depender de cuestiones económicas. Muy bien, muy bien. No Gracias sé por si su... eso responderá la pregunta. Sí, gracias por su respuesta. Entonces paso a leer la segunda pregunta que tengo por WhatsApp. Alfredo, me parece que el doctor Delgadillo quiere hacer un comentario. Disculpe que lo marque. Ah, sí, adelante, adelante. Le dejo el micrófono entonces. Muchas gracias, licenciada Tamara. Bueno, inicialmente mi propósito es felicitarla por esa exposición tan clara, tan sencilla, que me llevó a relacionarlo con el planteamiento que nos hizo ayer don Jaime respecto de la globalización en el derecho administrativo. Entonces, dentro de esa línea del tiempo que maneja y donde plantea una natural duda e inquietud respecto del futuro del derecho administrativo, ¿qué tan importante consideran la globalización para no tener tanto temor como lo está manifestando? Y lo entiendo completamente porque lo vemos con los gobiernos actuales que pueden transformar la naturaleza del derecho administrativo, pero ante la existencia de la globalización y la influencia de la globalización, ¿cómo ve ese futuro del derecho administrativo? Gracias por su respuesta y si quisiera luego reservar un pequeño tiempo para también hacer una pregunta que me quedó en el tintero para la doctora Fabiana, pero eso, si me lo permite el coordinador posteriormente. Reitero mi felicitación, licenciada Tamara, y espero que este viernes nos veamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Delgadillo, la verdad. Su pregunta me honra, así que voy a hacer cortitas y también Fabiana tiene espacio para su pregunta. Me parece que la pandemia nos vino a recordar de que las fronteras son impermeables, no solamente a la circulación de un agente, de un virus, sino también nos vino a recordar de que nosotros, las soluciones utilizadas en algunos lugares, luego fueron utilizadas, por ejemplo, en Argentina. Muchas veces se utiliza el término de que Argentina tenía el diario del lunes, porque sabía lo que había pasado en Europa. Me parece que tiene que existir un derecho administrativo global, porque regular de manera local, no es que tenemos que alzar la vista y mirar de que las fronteras, así como las conocíamos antes, ya no existen, que las soluciones locales de alguna manera ya quedan insuficientes. Entonces, tenemos que observar de que las soluciones para un lugar determinado pueden ser útiles para otros y ser permeables a eso. Y también ser permeables con los dolores ajenos. O sea, cuando estar alertas de que cuando hay deficiencias en gobiernos que están al lado nuestro,
donde sus democracias empiezan a tambalear, probablemente las nuestras también. Entonces hay que estar atentos porque las soluciones, las respuestas y los problemas también se difunden, entonces, o se esparcen. Y las respuestas a eso también deben ser igual de permeables. No sé si responde. Gracias, muchas gracias. Muy bien, también le agradezco al doctor Delgadillo, le saludo y le agradezco por esa pregunta, muy importante porque también toca un tema de ayer. Entonces, como nos quedan 8 minutos para cerrar con esta jornada, no me quiero las gracias, la felicitación a la abogada Tamara, y una vez que lo haga, le dejo el micrófono para que realice la pregunta a la profesora Fabiana, para tener tiempo de hacer todo. Entonces, a nombre de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, la felicitamos por esa presentación que fue muy didáctica, muy pedagógica, se nota también su gusto por la enseñanza del derecho, y estamos muy contentos porque nos ha apoyado en la realización de esta actividad. Ha tenido también un trabajo excepcional, y no solo como ponente, lo repito, también me ha apoyado bastante en la coordinación. Así que muy contentos, y es un placer contar con personas como usted. Muchas felicitaciones, abogada Tamara, y entonces